Hola chicos, ¿cómo están? Soy el profesor Eder de esta secuencia Entre Cráneos, técnicas de estudio y de investigación. El día de hoy vamos a hablar del marco conceptual o definición de términos. Esta parte, propiamente dicho, se encuentra ubicada en el capítulo 2, acompañando juntamente a lo que es las bases teóricas. En videos anteriores he tratado de colocar la diferencia entre lo que es la base teórica, el marco conceptual o definición de términos. Y hice otro video explicando qué cosa debe contener, propiamente dicho, la base teórica, que es el soporte del trabajo de investigación. Pero esta vez voy a hablar del marco conceptual, o creo que más lo conocen como definición de términos. Y hay muchos que equivocamos en la manera de construir o de elaborar esta parte dentro de un trabajo de investigación. ¿Qué cosa es el marco conceptual o la definición de términos? Es un conjunto de términos que tienen las siguientes características. Deben ser precisos, deben ser concisos y deben ser breves. Ojo, la última parte o breves hay que darle un énfasis porque realmente son cortos si quieres entenderlo de esa manera. Contribuyen, o sea, ¿qué función cumple el marco conceptual o la definición de términos en los trabajos de investigación? Contribuyen a un conocimiento, pero este conocimiento es rápido y es oportuno. ¿Qué indicaciones se deben seguir para poder hacer la redacción del marco conceptual o la definición de términos? Primero, la redacción de estos términos debe ser precisa. Ya no debemos redundar y debemos apuntar propiamente dicho a lo que queremos mencionar. Dos, debe ser breve, no podemos extendernos. Y tercera, debe ser clara, o sea, no debe distorsionar un poco lo que queremos y debe apuntar propiamente dicho con una claridad que nos permita entender el término que se está definiendo. ¿De dónde sale todo este marco conceptual? Una de las partes de donde se extrae o la definición de términos es la revisión del marco teórico. De toda la parte o la construcción del trabajo que es la parte teórica del marco teórico, podemos extraer ahí los términos que van a colocarse en el marco conceptual o en la definición de términos. También muchos de estos términos salen de la operacionalización de las variables, propiamente dicho, de algunas dimensiones y de algunos indicadores. Y no solamente sacar todo, sino aquellos que son importantes o aquellos que resaltan más o son más utilizados. Bueno, recomendaciones para la elaboración. Si tú quieres construir esto, porque necesariamente lo vas a hacer y porque debe estar en tu trabajo de investigación, primero debe estar en orden alfabético, ¿ya? Propiamente dicho, no deben ser muy extensos, ya lo he dicho, deben ser breves y concretos. Deben ser en forma afirmativa. ¿Qué significa? Si tú no encuentras, digamos, la definición de ilusión, no le vas a poner como lo contrario de la desilusión. No, tienen que ser términos afirmativos. Deben ser certeros, o sea, estas definiciones no deben generar dudas ni pueden generar algún tipo de suspicacias porque no están bien definidos. Entonces debe utilizar términos y definiciones acertadas y confiables. Y deben ser de fácil comprensión. Deben tener precisión, vuelvo a decir claridad, y deben ser puntuales. De una manera más resumida, ¿ya? El marco conceptual o la definición de términos se parece a un glosario, ¿ya? ¿Y qué términos coloco? Es la pregunta que siempre me hacen. Debes colocar primero los términos poco usados o no tienen un significado universal. No son usados con mucha frecuencia. A ver, más o menos, si tú quieres captar bien la idea, primero, el marco conceptual o la definición de términos, o la definición básica de términos, hay otros que le ponen así, se parece a un diccionario o propiamente dicho a un glosario, en el cual tú colocas, escoges palabras, seleccionas palabras o términos propiamente dichos, que colocas como si fuese un diccionario dándole una definición corta. Si me dices de cuántas líneas, yo te diría que no debe superar de 5 líneas. O sea, ahí tienen que ir conceptos claros y concretos, de tal manera que no pueden extenderse. En cambio, se ha visto en muchos casos, en los trabajos de investigación, en que la definición de términos tiene media cara o una cara, o es exagerada. Esa parte está mal, hay que corregirlo. Por eso hay una confusión entre el marco conceptual, definición de términos y las bases teóricas. ¿Qué cosa debe colocarse ahí? Te voy a dar el ejemplo utilizando este texto. Imaginen lo siguiente. Imaginen que a mí me dan este trabajo de investigación para que yo lo revise. Pero
yo no soy el experto en el tema, pero sí en la metodología, cosas que siempre se dan cuando hay un trabajo de investigación. Entonces, como yo no soy un experto en el tema propiamente dicho, pero sí en la metodología, voy a revisar la metodología. Si estoy revisando un trabajo, digamos, de medicina, y mientras estoy dándole lectura al trabajo me encuentro con términos clínicos o técnicos propios de la medicina. Entonces, para que yo pueda identificar qué significa tal término, me voy a la definición de términos y busco el significado concreto y directo de ese término, lo cual me va a permitir entender el trabajo de investigación que estoy dándole revisión. A ver, vayámonos al caso de que te dan otra vez el caso, te doy un trabajo de contabilidad, tú solamente te pido que revises la parte metodológica porque sé que no eres especialista en la parte contable, pero al momento de leer te vas a cruzar con varios términos que son más utilizados en el campo de la contabilidad y no son muy comunes en otras áreas o en otras especialidades. Entonces, al encontrarme yo con palabras de poco uso que no son universales, estas deben ir en la definición de términos. Entonces, yo comienzo a leer, me encuentro la palabra, entonces si quiero entender qué significa esta palabra, porque es más utilizada en el campo de la contabilidad, me voy a la parte de la definición de términos y ahí tiene que estar colocada, cosa que yo lo leo y llego a entender qué significa tal palabra y nuevamente continúo con mi lectura. Entonces, la función que tiene el marco conceptual o la definición de términos es la de colocar términos que no son muy comunes en su uso, no son muy universales, para aclararlos y colocarlos para que tengamos una facilidad de lectura. Es como si estás comenzando a leer algo y te encuentras con palabras que no conoces el significado. Te vas a un diccionario, buscas el significado de esa palabra y nuevamente retomas tu lectura. Es la función específica que cumple la definición de términos, o en algunos trabajos, como ya lo vengo diciendo, le dicen marco conceptual. ¿De acuerdo? Bueno, espero que haya servido esta explicación. Ahora viene otra cosa curiosa. ¿Qué errores se están cometiendo? Ya hemos visto que primero confundimos definición, bases teóricas, con definición de términos como básicos o definición de términos como otros solamente lo colocan. Hay algunos que dicen lo siguiente, y espero que corrijamos ciertas cosas que muchos no estamos de acuerdo, personalmente yo, ¿no? Uno, cuando hacemos la operacionalización de variables, tenemos dimensiones y tenemos indicadores o subdimensiones, otros le llaman. Entonces hay muchos que están diciendo, ¿sabes qué? En tu definición de término debes colocar todos tus indicadores. O sea, si tus indicadores son 20, tienen que aparecer los 20 en la definición de términos, cosa que está totalmente equivocada. Tú podrás elegir algunos indicadores que no son muy comunes nuevamente en el uso, y sí los debes de colocar definiéndolos de una manera corta, concreta y directa y breve, pero no colocar absolutamente todo. Entonces hay muchos que te dicen, ¿sabes qué? No, tienes que colocar todo. Entonces si no sabemos qué función cumple, no le podemos exigir a nuestros estudiantes o a otras personas que buscan nuestra opinión personal en la parte de investigación, darle tal argumento, ¿no? ¿Sabes qué? Son 20 indicadores, los 20 tienen que estar como definidos. No, sino colocar aquellos términos, vuelvo a decir, que no son muy comunes en el uso o son más utilizados en un campo de especialidad y no en otros. ¿Sí? Espero que esta pequeña explicación te haya servido para un poco aclarar ciertas dudas de lo que es la definición de términos o marco conceptual en los trabajos de investigación. Este debe ser corto, concreto y directo, debe estar organizado en orden alfabético y lógicamente debe tener las citas correspondientes de aquellas personas que han definido o instituciones que han definido aquellos términos. La base teórica es más científica, ya lo dije, en cambio el marco conceptual son definiciones o conceptos concretos. Bueno chicos, espero que todo esto te haya servido. Esta es tu secuencia entre cráneos, técnicas de estudio y de investigación. Si tienes algún comentario o tal vez no estás de acuerdo en muchas cosas de las que dije, te puedes escribir a la caja de comentarios del YouTube o propiamente dicho escribir al Facebook personal o Facebook de Entre Cráneos o al WhatsApp propiamente dicho, en el cual estaré deseoso de leer tu comentario o ciertas cuestiones o algo que me puedas proporcionar para que yo próximamente lo pueda ir presentando o sugerir algún tema en específico. Bueno, esta vez me despido, el profesor le dice hasta otra oportunidad.
entre cráneos, técnicas de estudio y de investigación. Recuerda, un investigador en potencia eres tú, así que explota esa potencialidad. Nos vemos, chicos.